Durant que longtemps, on a raconté que les chemins de fer ont bâti l'Amérique, mais on vous a rarement montré la machine financière cachée derrière les rails, les terres fédérales et les députés investisseurs. Prêt à suivre, dollar par dollar, comment l'argent public a été détourné vers l'un des montages les plus explosifs du 19e siècle? Au milieu du 19e siècle, l'Amérique gronde. Le sol tremble, non sous les sabots des chevaux, mais sous le poids d'un rêve. Unir l'Atlantique au Pacifique par une ligne d'acier. Le pays saigne dans la guerre civile, les armées s'affrontent, les drapeaux se déchirent, mais derrière la fumée des batailles, une autre guerre se joue en silence. Une guerre des chiffres, des contrats et des signatures. Une guerre pour la maîtrise du temps, de l'espace et de l'argent. Nous sommes dans les années 1850-1860. Le pays s'étire vers l'ouest comme un colosse inachevé. À l'est, les villes bruissent de banques, de journaux, de tribunaux. À l'ouest, l'espace nu, les plaines, les montagnes, les déserts. Entre les deux, l'attente. Les caravanes avancent lentement, les diligences s'embourbent, les convois se perdent. Le temps est long, les distances tuent. L'économie veut aller plus vite que la poussière des pistes. Au cœur de Washington, dans les salles obscures du Congrès, des voix s'élèvent, des cartes s'étalent sur les tables. Des traits rouges tracent des lignes imaginaires au travers des rocheuses, des plaines du Nebraska, des déserts de l'Utah. On débat, on retousse, on revient. Puis vient l'heure où le verbe devient loi. Le 1er juillet 1862, Abraham Lincoln signe. Sa main grave engage l'État dans une entreprise qui dépasse les hommes. Le Pacific Railroad Act voit le jour. Une loi simple dans son apparence, mais chargée d'une puissance terrible. Elle fixe les conditions de naissance des chemins de fer transcontinentaux. Deux noms se détachent aussitôt du texte. Union Pacific Railroad, pour partir de l'est vers l'ouest, Central Pacific Railroad, pour tailler sa route depuis la Californie vers l'intérieur du continent. Entre eux, un futur point de jonction, encore invisible, déjà mythique. Le gouvernement fédéral se place au centre de la scène. Il ne bâtit pas lui-même, il paie, il promet, il garantit. Il offre aux compagnies ce que peu de nations ont jamais osé livrer à des mains privées. Des flux de dettes, des terres immenses, des droits quasi souverains sur des couloirs de territoire. À chaque tronçon de 40, 80 ou 120 miles construit, selon que la terre est facile, ondulée ou terrible à franchir, l'Union remet des obligations. Des US Government Bonds, fixés à un taux sûr, 6%, lourds comme des lingots, solides comme des canons. Ces obligations entrent dans les coffres des compagnies comme des promesses d'or. Et en plus de ces papiers qui valent l'argent, l'État donne la terre elle-même. Pour l'Union Pacifique, environ 12 800 acres par mile de voie. Des bandes alternées comme un damier géant de parcelles de part et d'autre du futur ruban d'acier. La terre n'est plus seulement sol, elle devient garantie, matière première de spéculation, réserve de valeur future, silhouette d'un empire foncier. Mais cette générosité n'est pas un geste gratuit. La guerre de sécession consume le pays, 1861-1865. Le feu des canons coûte cher. Les troupes réclament des uniformes, des balles, des vivres. Le trésor américain se vide, puis se remplit à nouveau, mais de dettes. On imprime des greenbacks, ces billets au vert inquiétant. On émet des bons de guerre, on invente des taxes, on fouille les poches des citoyens. Le gouvernement, pour financer à la fois la guerre et les grands travaux, devient lui-même une machine à emprunter. En 1862, un autre acte passe, moins éclatant que le rêve de l'Ouest, mais tout aussi décisif. L'Income Tax Act. Pour la première fois, l'impôt sur le revenu fédéral se dresse dans la vie des Américains. Un Bureau of Internal Revenue naît, organe froid, obstiné, qui aspire des flux réguliers. L'État prend forme, non seulement comme puissance militaire ou gardien de la loi, mais comme créancier, comme investisseur, comme maître des circuits de l'argent. Sa capacité à soutenir des infrastructures se décuple. La fiscalité devient une arme, une clé, un levier. Dans ce champ nouveau, entre le Capitole et les plaines, les compagnies de chemin de fer surgissent comme des souverains privés. L'Union Pacific Railroad Company est incorporée en 1862. Une coquille juridique, puis une organisation de chair, de sang et de chiffres. À ses côtés, une autre forme,
plus mystérieuse se dessine. Un futur instrument financier, discret encore, qui prend racine en Pennsylvanie sous un autre nom, la Pennsylvania Fiscal Agency. Nous y reviendrons. Pour bâtir des milliers de miles de lignes, les compagnies inventent leur propre architecture de capital. Elles émettent d'abord des actions ordinaires, des bouts de papier qui disent « Vous serez copropriétaire du rêve ». Banqueros de Nueva York, industriales de Nueva Inglaterra, políticos ambiciosos, emprendedores aventureros. Todos acuden, cada uno con su esperanza de dividendos, de prestigio, de poder. La acción se convierte en un derecho sobre el futuro, un vínculo entre el dinero de hoy y los trenes de mañana. Pero las acciones no bastan. Llegan entonces las obligaciones de las compañías, los company bonds. Están garantizados por lo que todavía no existe completamente. Las vías que hay que tender, el material rodante que hay que comprar, las tierras que hay que explotar. Estos títulos se venden a los bancos, a los inversionistas institucionales, a hombres de leyes, a casas financieras de Boston, de Nueva York, de Filadelfia. Circulan como promesas de ingresos regulares, a largo plazo, ligados a los raíles que algún día atravesarán las rocosas. Se teje un entramado sutil entre deuda pública y deuda privada. Las obligaciones federales entregadas a la Union Pacific no se quedan en sus cofres. La compañía las revende, las convierte en liquidez. Cada bono del gobierno se convierte, una vez pasado por las manos de un banquero, en un flujo de dólares para pagar a los contratistas, comprar raíles de acero, traer locomotoras, desbrozar la tierra, reclutar obreros. Paralelamente, la Union Pacific emite sus propias obligaciones, a menudo más costosas, con tipos de interés más altos. El apoyo del Estado no lo cubre todo. El resto deben absorberlo los mercados. En este ballet, los bancos tocan su propia partitura. Casas como J. Cook & Co., que se distinguen en la financiación del Northern Pacific, muestran el camino. Colocar obligaciones ferroviarias en todos los rincones del país, hasta en los salones de los inversionistas de Londres y de Frankfurt. De Nueva York a Boston, de Filadelfia a las pequeñas ciudades de Ohio, se extiende una red invisible. Los títulos ferroviarios se convierten en la vena por la cual la sangre financiera circula hacia el oeste. Los corredores de bolsa, los banqueros, los corresponsales llevan esos papeles como mensajeros de fortuna. Es en este contexto, en el cruce entre las necesidades de capital y la sed de conquista, donde aparece una criatura singular, el Credit Mobilier of America. Su primera forma no tiene nada de espectacular. Estamos en 1859. En Pensilvania, se crea la Pennsylvania Fiscal Agency, una sociedad de inversión destinada a toda clase de operaciones financieras. Una herramienta neutra, modulable, como un arma todavía en su funda. Espera su papel. En 1864, todo cambia. La guerra hace estragos, pero el trazado de los ferrocarriles se sigue decidiendo. Un grupo de hombres de negocios, vinculados a la Union Pacific, ve en esta concha jurídica una oportunidad. A su cabeza, un hombre de mirada cortante, Thomas C. Durant, vicepresidente de la Union Pacific. A su lado, dos hermanos de Massachusetts, Oliver y Oakes Ames, industriales del hierro y figuras políticas republicanas. Compran, reorganizan, rebautizan. La Pennsylvania Fiscal Agency se convierte en el Credit Mobilier of America. El nombre suena rotundo, francés, elegante, inspirado en el Credit Mobilier de France, ese gran establecimiento fundado por los hermanos Pereire algunos años antes. El eco europeo sirve de adorno. A través de esas palabras, los iniciados oyen modernidad, potencia, gran capital. América se viste con un traje financiero continental para atraer mejor los fondos. Ya no es una simple agencia, es un navío. Oficialmente, el Credit Mobilier of America se fija como misión servir de herramienta de construcción y de financiación a la Union Pacific. Una sociedad de construcción, un brazo operacional, una máquina destinada a levantar capitales y transformarlos en puentes, terraplenes y raíles. Ante la mirada del Congreso, de los inversionistas, de los periódicos, todo parece lógico. Una compañía concesionaria, la Union Pacific, delega las obras a un especialista, el Credit Mobilier, que toma los contratos y realiza las obras. Pero detrás de este dispositivo se esconde un mecanismo más afilado. La Union Pacific, titular de la concesión ferroviaria, firma contratos de construcción con una entidad que, jurídicamente, le es distinta. En apariencia, una paga, la otra construye. En realidad, los mismos hombres controlan a ambas. El núcleo duro de los accionistas de la Union Pacific mantiene también las riendas del Credit Mobilier. Negocian consigo mismos, en una habitación sin ventanas, contratos a precio alzado. Lump sum contracts. Un coste fijado por milla de vía, bloque por bloque, suma por suma. Estos precios superan ampliamente el coste real de la construcción.
El Credit Mobilier cobra caro, muy caro. La Union Pacific acepta. El beneficio, la diferencia entre el coste real y el precio facturado, se aloja en las cuentas del Credit Mobilier y luego asciende hacia sus accionistas. Los accionistas son, en gran parte, los mismos dirigentes que controlan la Union Pacific. El círculo se cierra. La riqueza pública que alimenta a la Union Pacific remonta, como por un sifón, a una sociedad hermana. Los raíles se tienden, pero otra línea, invisible, se traza. La línea de las transferencias financieras. La Union Pacific, para cumplir estos contratos, moviliza todo lo que el Pacific Railroad Act le otorga. Toma las obligaciones federales, las revende, las transforma en efectivo. Emite sus propias obligaciones, convenciendo a los inversionistas de que la gran línea transcontinental no puede sino enriquecer a quienes la financian. Vende una parte de las tierras recibidas, hipoteca el resto, convirtiendo las acres en instrumentos de crédito, en garantías. Así, el flujo que parte del Estado federal, obligaciones, tierras, atraviesa la Union Pacific, se mezcla con las deudas privadas y luego se desliza hacia el Credit Mobilier. Allí se condensa en beneficios, en dividendos, en distribuciones de acciones. El dinero público se convierte en beneficio privado, sin ruptura aparente de la legalidad, en un juego de anotaciones contables y contratos. La frontera entre el mundo de los negocios y el mundo político se difumina. Los directores de las compañías no se contentan con hablar con los elegidos. Ellos mismos son elegidos. Oaks Ames no es solo industrial. Ocupa un escaño en la Cámara de Representantes por Massachusetts, miembro influyente del Partido Republicano. Oliver Ames, su hermano, asume en 1866 la presidencia de la Union Pacific. Son hombres de hierro y de ley, a la vez en los talleres y en los pasillos del poder. A su alrededor gravitan otras figuras cuyos nombres se inscriben en los anales de la República. Schuyler Colfax, republicano de Indiana, Speaker of the House a partir de 1863, pronto vicepresidente. James A. Garfield, representante de Ohio, futuro presidente. Henry Wilson, senador de Massachusetts, futuro vicepresidente también. Todos se encuentran, de una forma u otra, en la órbita del gran proyecto ferroviario. El Congreso tiene un interés directo en esta empresa. Son sus manos las que votan las leyes de ampliación de las subvenciones, las prórrogas de los plazos de construcción. Es él quien decide si se concederán nuevas obligaciones federales, si se entregarán millones de acres adicionales. Cada línea en un texto, cada párrafo modificado, puede reforzar o debilitar el valor de los títulos ferroviarios. El poder legislativo tiene en sus manos las llaves de la fortuna de las compañías. En este contexto, los elegidos tienen más que un papel moral, tienen un interés financiero. El acceso a acciones, a obligaciones, a condiciones preferenciales se convierte en un privilegio silencioso. El valor de esos títulos depende directamente de las decisiones que ellos mismos toman, sentados en el hemiciclo. Las cotizaciones reaccionan a sus votos. Una frase en una enmienda y el valor de una acción sube. Un plazo concedido y una obligación antes dudosa recobra su vigor. Sin embargo, incluso este poderoso sistema tiene sus fallas, sus líneas de ruptura. El sobrecoste de construcción impuesto por el Credit Mobilier infla la deuda de la Union Pacific. Cada milla facturada por encima de lo razonable pesa como una piedra en el balance. Las estimaciones, ya en la época, muestran una diferencia neta, inquietante, entre lo que realmente cuesta una milla de vía y lo que la Union Pacific paga al Credit Mobilier. El sueño se construye sobre un exceso. El endeudamiento de la Union Pacific se hincha. De un lado, las obligaciones federales, que habrá que reembolsar algún día al Tesoro, con intereses. Del otro, las obligaciones privadas emitidas para completar las obras. Entre ambas, los compromisos contraídos con el Credit Mobilier y otros empresarios. La línea aún no está completamente en servicio, el tráfico sigue siendo escaso, los trenes raros, los viajeros poco numerosos. Los ingresos no entran con la suficiente rapidez. El peso de la deuda aplasta un suelo aún virgen de vagones. El riesgo de impago, de quiebra, planea como una tormenta sobre las llanuras. La viabilidad a largo plazo de la Union Pacific es una cuestión suspendida. La compañía apuesta por el futuro, por los flujos de mercancías, por los rebaños, por el oro de las montañas, por los colonos, por los pueblos que nacerán a lo largo de la línea. Pero en la década de 1860, nada está asegurado. La deuda, en cambio, ya está ahí, fría, precisa, fechada. Las relaciones financieras siguen siendo opacas. Los contratos de construcción no se exhiben a la luz. Los márgenes del Credit Mobilier, las distribuciones de acciones, las ventajas concedidas a los elegidos, todo eso se esconde detrás de razonamientos técnicos, de informes parciales, de balances incompletos. Algunos documentos se publican, por obligación, pero lo esencial del mecanismo permanece en la sombra, en unos archivos de consejo de administración, en intercambios privados, en acuerdos tácitos.
Sin embargo, la historia no termina ahí, porque el montaje no está fijado. Se despliega, se complejiza, se tensa como un arco. Entre 1864 y 1873, el Crédit Mobilier y la Union Pacific llevarán estos mecanismos hasta su punto de ruptura. El brazo financiero se convierte en un arma de doble filo. El escándalo, primero sordo, sale a la superficie. Surgen cartas, circulan nombres, los periódicos publican. El New York Sun desvela los entresijos. El Congreso, obligado, investiga sobre sí mismo. En 1873, las comisiones reconstituyen los flujos. Muestran cómo el dinero sale del Tesoro, va hacia la Union Pacific, se vierte en el Crédit Mobilier, luego se dispersa en dividendos, en acciones distribuidas a cargos electos. Señalan a los culpables, pronuncian censuras, pero la justicia penal permanece muda. El sistema, legal en sus formas, moralmente dudoso en su esencia, escapa a las cadenas del derecho. El Crédit Mobilier, marcado con el hierro del escándalo, se marchita. La Union Pacific, sobreendeudada, tambalea, atraviesa crisis y reorganizaciones hasta llegar a quiebras posteriores. Los inversores hacen balance de sus pérdidas. El Tesoro Federal recupera, lentamente, lo que puede. El país, en cambio, conserva los raíles. Los trenes circulan. América tiene su transcontinental. El precio queda inscrito en la memoria colectiva. Porque el caso del Crédit Mobilier se convierte en un símbolo. Un nombre que designa el abrazo peligroso entre el Estado y las empresas, entre los fondos públicos y los beneficios privados. Historiadores y periodistas ven en él una de las primeras grandes figuras de la corrupción de la Edad Dorada. Muestran cómo instrumentos financieros perfectamente legales, acciones, obligaciones, contratos, pueden servir para alinear los intereses de los cargos electos y de los hombres de negocios, en detrimento de la transparencia. Se abren debates sobre la responsabilidad de los representantes. ¿Hasta dónde puede invertir un cargo electo en una empresa que vive de las leyes que él mismo vota? ¿Dónde se encuentra la frontera entre elección privada y conflicto de intereses? La sociedad empieza a comprender que no basta proclamar la república para que sea virtuosa. Hay que protegerla, encuadrar las relaciones entre el poder y el dinero. De este caso nacen dudas, pero también reformas. La concesión masiva de tierras y obligaciones a las compañías ferroviarias retrocede. Las críticas sacuden al Congreso. Las subvenciones a gran escala, sin suficiente control, dejan de ser algo evidente. La financiación de los ferrocarriles se reorienta, poco a poco, hacia capitales privados, hacia los grandes bancos de inversión, hacia reestructuraciones llevadas a cabo por hombres como J.P. Morgan. Las obligaciones ya no llevan la garantía directa del gobierno con la misma facilidad. Deben encontrar su valor en la rentabilidad real de las líneas. Las exigencias de transparencia avanzan lentamente. Las compañías cotizadas publican más informes. Aparecen los reguladores. En 1887 nace la Interstate Commerce Commission para vigilar ciertos abusos ferroviarios, regular tarifas, aunque su origen no sea un solo escándalo, sino la acumulación de desconfianzas. La sombra del Crédit Mobilier planea sobre los debates, como una advertencia. Al final, la lógica financiera que deja al descubierto esta historia se resume en unas cuantas preguntas implacables. ¿Quién paga? Los contribuyentes, en primer lugar, que garantizan con sus impuestos las obligaciones federales. Los inversores privados, después, que compran acciones y obligaciones de las compañías, cargando con el riesgo sobre sus espaldas. ¿Cómo circula el dinero? Del Tesoro a la Union Pacific, mediante obligaciones y tierras. De la Union Pacific al Crédit Mobilier, mediante contratos sobrevalorados. Del Crédit Mobilier hacia sus accionistas, mediante dividendos, acciones, plusvalías. De los bancos y los ahorradores hacia la Union Pacific, mediante compras de obligaciones, asumiendo el riesgo de solvencia. ¿A quién beneficia todo esto? A los directivos y principales accionistas del Crédit Mobilier y de la Union Pacific, que captan los beneficios durante la fase de construcción. A ciertos cargos electos, que reciben acciones a precios preferenciales y dividendos, alineando su fortuna personal con la prosperidad de la estructura. Y, paradójicamente, a largo plazo, a la nación, que dispone de una infraestructura decisiva para su expansión, pese a los abusos, pese a las pérdidas. Pero, ¿qué límites encuentra este sistema? La Union Pacific no puede cargar indefinidamente con el peso de su deuda. La confianza de los inversores se resquebraja. La opinión pública descubre, a fogonazos, el juego turbio de las élites. El Congreso, obligado a la introspección, pronuncia censuras, inicia reformas. América comprende que el ferrocarril no es solo una cinta de acero sobre la tierra, sino un camino trazado en la conciencia pública, donde cada milla tendida cuenta también cómo se anudan, se tuercen, se rompen los lazos entre el Estado,
el dinero y el destino colectivo. Y mientras las locomotoras silban en la noche, proyectando sus brasas sobre las llanuras, otra luz, más fría, comienza a brillar en el fondo de los espíritus. La de la pregunta que siempre vuelve, siglo tras siglo, proyecto tras proyecto, escándalo tras escándalo. Cuando el Estado y el capital avanzan de la mano hacia el horizonte, ¿quién sostiene realmente el mapa? ¿Quién sostiene realmente la brújula? ¿Y quién, en silencio, paga la factura final?